Señor les bendiga entonces y vamos a continuar con el tiempo de adorar al Señor, pero ahora a través de su palabra, de escuchar. Quizás por la interferencia de esta. Ok, sí me alcanzan a escuchar hasta allá, ¿verdad? Muy bien. Pues como dije hace un momento, la adoración no termina cuando terminan los cantos, se extiende a la predicación. Una de las mejores maneras de adorar al Señor para el que predica es mientras expone la palabra, y para el que escucha mientras disfruta de escuchar la palabra de Dios. Adoramos al Señor de una de las formas más puras que puede haber, a través de su palabra. Y le voy a invitar a que vaya, por favor, al libro de Génesis, donde el hermano Carlos dejó el tema allí en el capítulo 22. Vamos a continuar el capítulo 22. Hemos visto el capítulo 21 y ahora vamos a ir, por favor, al capítulo 22. Les voy a invitar que estén de pie, por favor, mis hermanos. Una vez que tengan abierta esta porción, y vamos a leer de los versículos 1 al 19. Quiero que note lo que la narración nos va a compartir, tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir en esa relación de Abimelech y Abraham. Y entonces la escritura dice en el capítulo 22, versículo 1, sígame con su vista solamente todos los versículos y con toda su atención. Dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces en el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Padre, te ruego que bendigas tu palabra,
en cada corazón esta mañana, como lo has hecho con el tiempo de escuela dominical, con las acciones de gracias, con los cantos y los testimonios. Señor, bendícenos ahora con el sermón, que nuestro corazón pueda conformarse a tu voluntad, encontrar el gozo, Señor, en tu palabra y poder ser motivados para vivir a través de ella. En el nombre de Cristo te lo pido, mi Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Y quiero que noten el pasaje anterior que el hermano Carlos expuso hace un momento, que la vida de Abraham, hermanos, había llegado a una estabilidad muy hermosa que todos anhelamos. Parece una especie de vida perfecta. Isaac ha crecido. Ya no es un niño de 2 o 3 años cuando fue destetado. Ahora ya es un jovencito que probablemente tiene entre 12 y 15 años. Y estos años los ha disfrutado Abraham como ningunos en su vida. Dios le ha concedido tener estabilidad en todos los sentidos. Se ha establecido en un lugar y sus enemigos son sus amigos. Ha hecho alianza, ha hecho pacto, ha prosperado, disfruta una relación con su hijo. No hay un problema con sus mujeres. Y parece que el Señor está con él y en realidad está con él. El mensaje que el hermano Carlos nos compartía establece eso con un énfasis. La presencia de Dios. Abraham está en la presencia de Dios y la presencia de Dios es para siempre y Abraham lo está disfrutando y está en esas condiciones que hasta planta un árbol, símbolo de estabilidad, símbolo de prosperidad. Nadie planta un árbol si va de transición, si va de paso, si se va a ir del lugar. Lo planta porque quiere quedarse, se va a establecer, hay agua, hay riqueza, la tierra es fructífera y este árbol es símbolo de estabilidad, de prosperidad. Y dice la escritura en el pasaje anterior, justo antes de entrar al 22, capítulo 22, el versículo 34 del 21, lo siguiente: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Estos días, hermanos, que fueron cerca de 12 años aproximadamente, Abraham está en una plenitud maravillosa. Y ahora quiero que note cómo va a ocurrir un cambio drástico. Pero antes quiero que también considere que Abraham, su vida, la vida de Abraham, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, ha tenido muchas cosas que enfrentar, altas y bajas y angustias y alegrías. Y en estos 14 capítulos del 12 al 25, Abraham ha pasado por muchas cosas. Es toda una vida relatada desde que el Señor lo llama para hacer su obra a través de él, hasta que el Señor lo llama a su presencia, habiendo concluido la obra aquí en la tierra con Abraham. Pero hermanos, en la vida de Abraham ha pasado de todo. Y así es la vida cristiana, hermanos. Así es la vida cristiana. No siempre es alegrías, pero tampoco siempre es tristezas. Vamos a encontrar conflictos y aflicciones y decepciones. La marca del pecado va a perseguirnos. La huella de la maldad de este mundo nos va a herir. Pero nunca el Señor nos va a abandonar. Nunca el Señor nos va a dejar. Su promesa, hermanos, así como su presencia es para siempre, su promesa es suficiente. Y entonces encontramos a este Abraham aquí a punto de tener un cambio radical. Pero el pasaje nos está diciendo que el Señor está con él. Aunque haya altas y bajas, hay promesas que el Señor ha dado para que nosotros podamos descansar en ellas, para que nosotros podamos saber que el Señor lo que promete lo cumple. Así es nuestra vida terrenal. Hay tantas promesas, hermanos, en el ámbito espiritual que nosotros podríamos recordar para seguir adelante a pesar de todas las cosas que enfrentamos difíciles en esta tierra. Sus promesas nunca fallarán. El que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que en Cristo soy más que vencedor.
Así que, hermanos, las promesas respecto a nuestra vida más importantes tienen que ver con la vida eterna. Y el Señor ha dado una promesa a Abraham, ¿verdad? Y la va a cumplir, a pesar de los altibajos. Pero no solamente hay promesas espirituales que vamos a alcanzar en la gloria del Señor cuando Él nos llame. También aquí en la tierra, hermanos, el Señor nos ha dado promesas de confianza, de estabilidad, de provisión. ¿Se acuerdan? Algunas de ellas seguramente ustedes las tienen en mente. Pero pasajes nos recuerdan que mi Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeréis o qué vestiréis? Que miremos las aves del cielo que no hilan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las cuida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, las promesas del Señor son para siempre, son suficientes. Podemos confiar en ellas a pesar de los altibajos de la vida en este cuerpo y en este mundo. Cuando Dios llamó a Abraham, le pidió sacrificar su pasado. Usted recuerda, estoy en el capítulo 12. Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y la vida cambia en ese llamado. Así es en la vida cristiana. El Señor nos llama a su reino, nos salva por su gracia y nos pide una cosa, renunciar a todo para seguir a Cristo. A Abraham, al igual que a nosotros, le pidió sacrificar su pasado. Pero ¿sabe qué va a ocurrir a continuación? Le va a pedir sacrificar su futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Ahora le va a decir a Abraham, quiero que como confiaste en mí, renunciando a todo lo que habías tenido cuando te llamé, ahora tu fe será probada, renunciando a todo lo que te he prometido que vendrá, a todo lo que tú has puesto como una confianza en el futuro. ¿Estás dispuesto a renunciar a ello? Y esa es la tremenda prueba que va a venir a la vida de Abraham en este capítulo. Hermanos, semejante a eso, nosotros vamos a pasar pruebas donde el Señor nos va a pedir sacrificar, entregar, negarnos hacia lo que pensábamos, anhelábamos y esperábamos. Pero si Dios lo pide, hermanos, debiéramos estar dispuestos a entregarlo. No importa lo que sea que nos pida. Cuando Dios provee, hermano, usted puede recordar esto, cuando Dios prueba, también provee. Y ese es el tema del mensaje esta mañana. Cuando Dios prueba, también provee. Y el pasaje nos dice sencillamente dos verdades en esta porción, dos verdades. Número uno, que Dios probará. Y número dos, que Dios proveerá. Esas dos cosas parecen estar en oposición. Parece que nada más queremos una, la segunda. Parece como si no fueran compatibles, pero no, son más compatibles de lo que pensamos. La prueba viene de Dios, así como la provisión. Así que porque Dios siempre provee, tú debes enfrentar la prueba con fe. Porque Dios siempre provee, tú debes enfrentar la prueba con fe. A veces vemos la crisis, la situación oscura, las condiciones opuestas y dudamos, tememos, no queremos enfrentar aquella situación, nos angustiamos. Pero esta frase que le acabo de decir, sacada de lo que el pasaje nos enseña, nos debe recordar, hermanos, que no importa la prueba que venga, usted recuerde que ante ello Dios va a proveer, porque Dios siempre provee. Tú debes enfrentar la prueba con fe. Número uno, entonces, de dos puntos generales que vamos a ver. Número uno, Dios probará. Es un hecho. Si quiere verlo así, es una promesa. Esas promesas no nos gustan. ¿Cómo que Dios probará? Sí, hermano, Dios probará. Es necesaria la prueba además. Note cómo comienza el pasaje en el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de ¿qué? De estas cosas. Es decir, la estabilidad, la prosperidad, la comodidad, cosas que Dios da, cosas que Dios permitió. Dios nos bendice con muchas cosas maravillosas, aún terrenalmente hablando. Pero, hermano, sepa que Dios probará. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham.
Dios fue el que probó a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Hermano, Dios probará. El relato comienza con una afirmación que no debemos olvidar, que no debemos pasar por alto. Dios diseñó cada detalle de la prueba que nos viene, así como lo hizo con Abraham. Con mucha frecuencia, hermanos, pensamos que la prueba es algo malo en sí mismo y que es algo que no ayuda y es algo que no queremos enfrentar, como si las pruebas vinieran del diablo. Y hermano, sepa esto, las pruebas no vienen del diablo. La tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios. Cuando somos probados, el diablo nos tienta, pero no es lo mismo. Cuando Dios nos prueba, el diablo aprovecha para tentarnos diciéndonos, no pases esa prueba, no vayas, renuncia, no puedes. Así nos tienta el diablo ante la prueba. Pero el Señor ha diseñado la prueba para fortalecer nuestra fe, para cumplir sus propósitos, para extender su reino, para mostrar su gloria, para usarnos para nuestro beneficio. Por eso el pasaje lo dice con esta categoría divina. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Todo lo que Dios hace es bueno. Y si viene de Dios, bienvenida a esa prueba. Hermanos, dice Santiago recordándonos esta verdad, que no nos extrañemos como si cosa alguna nos acontece cuando vienen las pruebas. Dice Santiago también que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dado. ¿Sabe en qué contexto dice que si a alguno le falta sabiduría? En el contexto de entender la prueba que está pasando. Ese es el contexto de Santiago. Si alguno no entiende por qué está viniéndole a la vida lo que le está viniendo, pídale a Dios sabiduría. Si alguno no sabe por qué está sufriendo lo que está sufriendo y se confunde, pídale a Dios sabiduría. Ese es el contexto de Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, mudanza ni sombra de variación. También es en el contexto de la prueba. Esa toda buena dádiva quisiéramos pensar que es casa y carro y salud. No, en el contexto de Santiago esa buena dádiva se refiere a las pruebas. Porque las pruebas son buenas, son necesarias, aunque duelan, aunque hacen sufrir y tocan lo más profundo de nuestro ser y purifican a través de tocar nuestra carne para que el espíritu crezca y se encienda para el Señor. Cuando parece todo estar bien, cuando pareces que tiene los planes perfectos y uno dice gracias a Dios por lo que el Señor ha dado. Gracias a Dios por lo que tenemos. Es cierto, Dios nos da todas esas cosas. Pero puede ser que en esa forma en que Dios nos ha dado, nos ha permitido, ahí mismo seremos probados. Y la prueba viene de Dios. A veces nosotros tenemos planes para el Señor, planes grandes. Y son cosas buenas, no son cosas de pecado, no son cosas de egoísmo. Uno dice, yo quiero servir al Señor de esta manera. Y Señor, si tú me das salud, yo la voy a usar para ti. Y Señor, si tú me das provisión para asistir, yo no voy a faltar. Y Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar. Y Señor, y pedimos al Señor cosas buenas para hacer cosas buenas para el Señor. Pero luego el Señor nos prueba cambiando nuestros planes. Y es ahí donde podemos ser tentados a caer, a claudicar. Pero sepa, el pasaje dice otra vez, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y hermano, le digo una cosa, Dios le va a probar a usted. Dios me va a probar a mí. Dios probará, es la promesa. ¿Cómo lo hará? Con lo que Él mismo te ha dado. Es impresionante que esto es lo que está ocurriendo en el pasaje. Dios nos probará con lo que Él mismo nos ha dado. Porque eso, hermanos, pone un grado de dificultad más alto, pero también un grado de purificación mayor. No hay, hermanos, no hay realmente batalla con entender que hay cosas que debemos dejar y que el Señor nos pide que quitemos porque son malas, pecaminosas. Pero ¿qué de las cosas que Dios nos ha dado, que son buenas? Y el Señor dice, hasta aquí te la retiro. Hasta aquí te la concedí. Ahora quiero que me des eso que te di. Pero Señor, era mi servicio. Pero Señor, es mi salud con la que yo vivo para ti. Pero Señor, es que estábamos muy bien.
Y el Señor dice, quiero que me lo des. Y por decirlo de una forma amable, quiero que me lo des, el Señor lo puede tomar. Y la prueba viene así, en ocasiones inesperadamente, cuando no pensábamos que el Señor haría algo, porque los planes que teníamos eran para el Señor, y Abraham tenía planes con su hijo. Dios le dio a Isaac. Dios se lo dio. Si había una evidencia en la vida de Abraham de algo que Dios le haya dado, es su hijo. ¿Cuánto había pedido por él? ¿Cuánto había clamado? ¿Se acuerda cuánto tiempo pasó? 25 años de que le prometió darle un hijo hasta que nació. Y ahora han pasado 12 años disfrutando de su hijo. Y ahora Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único. Hermanos, qué dura prueba. Pero cuánta enseñanza hay aquí. Porque a veces pensamos que eso Dios no lo puede hacer. Tenemos la idea de que si Dios nos da algo bueno, no nos lo va a quitar o no nos lo tiene que quitar. Pero ¿por qué no lo haría? Él es dueño de todo. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sabe cuándo lo hace el Señor? Cuando es necesario para nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos. Él no es un Dios caprichoso, egoísta, necio. Es un Dios sabio, amoroso y misericordioso. Pero si aún así nos parece que es doloroso lo que nos pide, debe entrar la confianza en Él y decir, Señor, tú sabes lo que haces. Tú me lo diste, tú me lo puedes quitar. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pero hermanos, en el caso de Abraham era un hijo, que es en el caso suyo y en el caso mío. No necesariamente un hijo, eso es lo que más valor tenía para la vida de Abraham. Pero Dios le puede probar con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios le ha concedido. Eso es lo que Dios le había concedido a Abraham, que le ha concedido a usted y que usted piensa que siempre lo tendrá. Esté preparado, hermano, hermana, esté preparada. Quizá hoy es un mensaje para reflexionar sobre las cosas que Dios nos da, que no tomen el lugar de Dios, sino solo como la bendición que es. Pero lo más grande que tenemos es el dador, a nuestro Dios. Cuando las cosas toman el lugar de Dios, probablemente Dios nos las va a pedir para probar nuestros corazones, para crecer nuestra fe en Él. Y le dice Abraham, Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, al que yo te había dado. Y luego añade el énfasis de lo que la prueba significa, a tu único. Y luego le dice, y ofrécelo en holocausto, en un sacrificio a mí. No le está diciendo, dámelo unos años en el seminario o entrégalo al ministerio, que se vaya a otro país. Le está diciendo, sacrifícalo para mí. Es radical la prueba que va a recibir Abraham. Hermano, ¿qué prueba es la que usted tiene en su vida? Hay cosas quizá, personas tal vez, circunstancias en nosotros, comodidades, bendiciones que Dios nos ha dado, que con solo pensar que nos fueran quitadas, nos aterrorizan. Pero ¿sabe? Dios se la puede quitar. Dios, y no quiero usar esta palabra porque no es la palabra que Dios usa aquí. Dios se la puede pedir. Aunque Él podría tomarla nada más, Dios la puede pedir. Porque Dios quiere probarnos. La prueba, hermanos, es ese efecto donde el corazón se purifica para ver quién está en el trono de ese corazón. Las cosas o al que nos ha dado todas esas cosas. Pero Dios nos puede pedir lo que Él mismo nos ha dado. Qué difícil, hermanos, es cuando pasan estas cosas. Puede ser un empleo que Dios nos ha dado. Y oramos por ese empleo. Y finalmente Dios contestó y uno dice, ay, qué bendición. Pasan unos meses y nos lo quita y uno duda. Pero si Dios me lo dio, como si eso fuera garantía que nunca me lo va a quitar. Lo mismo con la salud. Saludables. Y agradecemos al Señor. No es que andemos mal, es que le agradecemos. Y Señor, gracias. Y de repente uno se enferma. Y el Señor dice, estoy probando. ¿Me entregas tu salud? ¿O vamos a renegar y a quejarnos porque nos quitó el empleo y la salud? ¿Qué hay? ¿Qué llena nuestro corazón? Hermano, esas cosas que no entregamos a Dios cuando Él nos las dio, cuando resistimos a entregarlas, entonces evidenciamos que nuestra confianza no está en Dios. Evidenciamos que Él ya no es el primer lugar en nuestras vidas.
estas cosas, circunstancias o personas están tomando el lugar en nuestras vidas. A veces pensamos que Dios no nos lo puede quitar porque Él nos lo dio. Pero hermanos, la obediencia motivada por la confianza en Dios es la única respuesta que edificará nuestras vidas ante la prueba. La obediencia motivada por la confianza en Dios. Señor, tú me estás pidiendo ese trabajo, tú me lo diste, tú me lo pides, Señor, aquí está para gloria tuya. ¿Cómo sabemos que Dios nos está pidiendo algo que Él nos ha dado? Cuando está fuera de nuestro alcance conservarlo. Cuando no dependió de nosotros, hicimos lo mejor que pudimos para preservarlo, pero el Señor, por circunstancias, por su palabra, nos dice, es tiempo de que lo entregues. Cuando eso ocurra, cuando sepa que Dios está obrando para retirarnos algo que teníamos, confiemos en el Señor, aunque Él nos lo haya dado, porque Dios nos probará con lo que Él mismo nos ha dado. Porque Dios siempre provee, tú debes enfrentar la prueba con fe. Pero no solamente nos probará con lo que Él nos ha dado, también con lo que más estamos amando. Eso es lo que nos enseña el relato. No solo que Él le había dado a Isaac, pero ahora lo que más amaba a Abraham era a Isaac. Y eso es duro, hermano, porque ya el Señor se mete en nuestro corazón, nos hace cirugía espiritual. Duele. Porque entra en lo más íntimo, en lo más profundo, en nuestros afectos más encarnados y arraigados hacia algo o a alguien. En lo que más estamos amando, Dios nos puede probar. Pero hermanos, la primera cosa que debemos de recordar fue como el pasaje relata. Dios probó, es decir, Dios sabe lo que hace. Esto es de Dios. No importa lo que nos está pidiendo, ni cuánto amamos lo que pedimos. Lo que Dios pide que le entreguemos. En el mismo relato, hermanos, estoy en el 2, capítulo 22, versículo 2 al 10, es donde encontramos que Dios nos prueba con lo que Él nos ha dado, y ahí mismo encontramos que Dios nos prueba con lo que más estamos amando. Mire frases como tu único Isaac, a quien amas, versículo 2, ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí. ¿Y sabe qué hizo Dios con Abraham? Cuando tocó estas fibras tan sensibles con lo que más estaba amando, el Señor hizo un proceso para depurar su corazón. No fue que dijo, mira, no te va a doler mucho, va a ser rápido, te quito a tu hijo y ya se acabó, te vas a acostumbrar y ya. No, le dejó pensarlo, le dejó la decisión a Abraham. Le dijo, Abraham, yo te pido que me des a tu hijo en 3 días. ¿Sabe por qué pasa esto? ¿Por qué digo que en 3 días? Si leímos el relato, Dios le dice a Abraham esto una noche. Parece que Abraham ya está en su lecho para dormir, en su cama. Y Dios aparece hablando a Abraham y le dice, Abraham, Abraham. Y el Señor dice, y Abraham dice, heme aquí. Esto era una escena constante en el Antiguo Testamento. Dios se presentaba cuando estaban ya las personas en la hora de dormir y estaban en su tiempo de meditación, y entonces la voz del Señor era claramente oída. ¿Se acuerdan en Samuel? Ocurrió algo similar. Así hablaba el Señor con frecuencia. Y Abraham está meditando y haciendo sus planes. Posiblemente, voy a conjeturar un poco en el contexto, pero posiblemente Abraham está pensando en qué bendición es lo que Dios le ha dado con su hijo y sus bienes y lo que puede hacer con Isaac y lo que viene. Y está en la meditación y escucha la voz del Señor, Abraham, Abraham, y el Señor dice, heme aquí, Señor. Tranquilo, Abraham, todavía. Entrégame a tu hijo. ¿Se imagina la noticia? ¿Qué? Entrégame a tu hijo, a tu único, y ofrécelo en sacrificio para mí. Abraham se quedó pasmado. Como cuando recibimos esa noticia que no esperamos. De la salud, por ejemplo, de una enfermedad, de un accidente de alguien, de una mala noticia, de un proyecto que cayó. Algo que nosotros teníamos asegurado y pum, de la noche a la mañana parece que, ¿qué pasó? Se queda Abraham paralizado. Y le dice, y entrégalo, ofrécelo en Moriah, un monte que estaba a 3 días de camino. Por eso digo, hermanos, que Dios le dio tiempo a Abraham para purificar su corazón con esta prueba. El Señor le encanta, porque eso es sabio, aunque no nos gusta, usar el tiempo para probarnos.
Uno de los sellos de la madurez es saber esperar. El amor todo lo espera. La paciencia es un fruto de la madurez y no la tenemos a veces. Y el Señor le dice a Abraham, quiero que entregues a tu hijo. Y Abraham se queda en la noche. ¿Se imagina la noche que pasó Abraham? Los que somos padres, hermanos, entendemos eso mejor que los que todavía no lo son. Pero imagínense pensar que Dios está hablando en serio y nos está pidiendo un hijo. Y uno empieza a asimilar aquello, pero ¿cómo? Isaac, el que me diste, con el que tengo tantos planes para ti, Señor. ¿Por qué a mí si hay otros que no están haciendo nada con la vida de sus hijos y me lo pides a mí? Es que no, el Señor no está pidiendo al que no funciona. Él está probando para que funcione mejor. Lo que el Señor hace cuando nos prueba a través de lo que nos pide es sabio, aunque no lo entendemos. Pero ahí está el proceso que debemos asimilar porque nos puede pasar o tal vez nos ha pasado. Yo estoy seguro que en alguna forma algunos de ustedes han atravesado por este lapso de prueba donde el Señor les ha pedido algo o alguien y les ha dado tiempo para meditarlo, para contemplarlo, y es lo que está pasando con Abraham. En todo ese tiempo el corazón se purifica, hermanos, si su confianza está en Dios. Si su confianza está en Dios, el corazón se va a purificar, la fe se va a pulir, va a brillar, va a salir como a oro por medio después de pasar por el fuego. Y Abraham está ahí, pasa la noche en vela, posiblemente dice que muy de mañana se levantó. Interesante, no le dijo a nadie. A nadie. Parece que ni a su esposa. No hay relato ahí que parezca que le haya dicho a su esposa. Ni a sus siervos lo que iba a suceder. Nada más tomó a 2 de sus siervos y les dijo, acompáñenme a una diligencia. Vamos a salir. Y muy de mañana se levanta, prepara sus asnos con la carga para el viaje y le dice a su hijo, hijo, vamos a una diligencia. Sí, papá. No le dice ni a su esposa. No le dice ni a sus siervos, no le dice ni a su hijo, no le dice todavía. Eso es una prueba profunda, hermanos. Y el Señor a veces nos va a tocar allí donde solamente uno y Dios sabe lo que están viviendo, lo que está ocurriendo, lo que Él ha pedido. Y estos 3 días de camino, imagínense a Abraham, ¿qué está pensando? ¿Cómo va atravesando esta situación? ¿Con quién habla? ¿Con quién se desahoga? ¿Sabe con quién es el único con el que puede poner su corazón delante de él? De Dios. Hermano, eso debemos aprender también. Hay situaciones que nadie nos va a entender, que nadie nos va a consolar, que nadie nos va a sostener, que nadie nos puede ayudar más que Dios. Pero es necesario ese tipo de pruebas. Y normalmente son en esas cosas que el Señor nos pide y que no hay vuelta atrás. Donde el Señor dice, quiero que me entregues tal o cual cosa o persona o circunstancia o condición o tu salud o tu propia vida. Y nos da tiempo para pensarlo. Abraham pudo haber dicho, no, Señor, ¿cómo crees? No. Hazle como quieras, pero no te lo voy a entregar. Tal vez usted dirá, ay, claro que no, Abraham no iba a hacer eso. Yo no haría eso. Hermano, muchas veces hemos hecho eso. Dios nos ha pedido algo y nosotros lo resistimos. No lo queremos dar, solo para echarlo a perder nosotros. A veces pedimos salud y rogamos y nos aferramos, pero viviendo en salud no la vivimos para el Señor. Y viviéndola para el Señor, cuando el Señor nos la pide, nos damos cuenta que no era para el Señor porque no la queremos entregar. Y es una contradicción. Si es para mí, dice el Señor, ¿por qué no me lo entregas? Yo hasta aquí decidí que tenga salud o trabajo o lo que sea. Es un ejemplo. Hermanos, así llega Abraham hasta el lugar del sacrificio. Estamos en el punto donde Dios prueba, primero, con lo que Él nos ha dado. Segundo, con lo que más estamos amando. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo que más está amando? Que no sea Dios. Si hay algo que está amando tanto que no es Dios, ¿qué es si Dios le pide eso? Ay, hermano, ni lo diga. A veces pensamos así, ni lo mencione, hermano. No, que Dios no me vaya a quitar esto. Hermano, no sé si se ha puesto a pensar, estamos hablando de Dios, no de un maleante, de un tirano, de un abusivo. Estamos hablando de Dios. Si Dios se lo pide, un cristiano maduro no debiera negarle al Señor nada.
Porque nada tenemos que no hayamos recibido. ¿Y por qué a veces actuamos como si no lo hubiéramos recibido? Como si no lo hubiéramos ganado. Si el Señor le pide algo que está amando tanto, no es pecado necesariamente amar algo o a alguien, pero sí es pecado amarlo más que a Dios. Y eso se prueba cuando Dios lo pide. No estoy diciendo que no sienta nada, que no le duela, que no llore. Eso es natural. Abraham, yo le aseguro que lloró esa noche. Le estaban pidiendo a su hijo. Pero con todo y lágrimas y el olor de su corazón preparó su cargamento y salió rumbo a donde Dios le mandó. Qué camino tan difícil. Hay brechas que vamos a caminar duras, hermano. Pero si su confianza está en el Señor, sepa que va a encontrar la luz, sepa que va a haber salida, sepa que el Señor va a responder, sepa que Dios sabe lo que hace y al final de cuentas es bueno lo que pide. Vaya en esa confianza porque Dios ciertamente probará. Es una promesa necesaria. Dios probará, lo hará con lo que Él mismo nos ha dado. Dios probará, lo hará con lo que más estamos amando, pero Dios probará. Porque Dios siempre provee. Tú debes enfrentar la prueba con fe. Número 2, no solamente Dios probará. Gracias al Señor, hermanos, Dios proveerá. Dios proveerá también. Mira el versículo 11 al 19. Dios proveerá en primer lugar por medio de su palabra. Dios proveerá por medio de su palabra, en medio de la prueba que Él nos ha dado. Va a hablarnos y esto es maravilloso, hermanos. Mira el versículo 11. ¿Puede leer conmigo, por favor, el 11 y el 12 del capítulo 22 para que vea cómo Dios va a proveer por medio de su palabra? Lea conmigo el 11 y el 12. Y dijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ay, hermanos, cuando el Señor provee y lo hace por medio de su palabra, maravilloso. Yo no sé cuántas veces usted ha experimentado esa provisión, pero si no lo ha hecho, hermano, no sabe de lo que se ha perdido. Cuando la prueba viene y tenemos que entregar algo, Dios nos recoge algo. El corazón se angustia, pero si somos creyentes, estamos en el fondo esperando y confiando en Dios. Y en el último momento donde nosotros ya no vemos salida alguna, su palabra viene. La palabra de Dios, hermanos, cuando viene al corazón, es como un ungüento, como aquel bálsamo que sana la herida abierta, que consuela, que llena, que satisface. ¿Has sentido esa experiencia espiritual de sentirse lleno con la palabra de Dios? De sentir el consuelo de Dios en un mensaje, en un consejo de un hermano, en una plática donde alguien le comparte de las Escrituras. Cuando viene la palabra de Dios en medio de la crisis y la prueba que está viviendo y sabe que Dios le habla, se siente uno seguro y dice, wow, esto es lo que yo necesitaba. Y no piense usted, no se aferre a una forma en la que usted quiere que Dios le responda. Él tiene siempre la mejor forma de hacerlo. Y nos dice aquí, nos deja un recordatorio de que lo hace por medio de su palabra. Su palabra nos dice por qué hace las cosas, qué está haciendo, por qué no las hace, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, pero sobre todo su palabra nos dice que esto viene de Dios. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, esta nos llena, nos llena. Versículo 15, del mismo punto que Dios provee, en medio de la prueba provee, por medio de su palabra. Mira el versículo 15, lea ahora conmigo el 15, por favor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le da la respuesta. Pero llamó por segunda vez desde el cielo. Hermano, qué hermoso y qué maravilloso es cuando el Señor tiene palabra para sus hijos en medio de la prueba. Y le voy a decir una cosa, Dios siempre tiene palabra para sus hijos. Pero sus hijos no siempre
caminan en ese viaje que Dios le ha mandado a hacer. Y no escuchan la voz de Dios porque no van en la dirección que Dios les envió. Y Dios los lleva en la prueba, pero Él sabe en qué momento les va a dar palabra. Pero cuando uno no entra en esa prueba y no quiere enfrentar esa prueba, no ven de la misma forma la palabra del Señor. No escuchan la palabra del Señor. No son consolados. Es donde se alarga la prueba y se alarga porque al final de cuentas Dios va a obrar y no nos va a dejar. Pero a veces los tiempos se extienden y se alargan. ¿Se acuerdan de Jonás? Es un ejemplo de no querer entrar en la prueba que Dios le estaba poniendo. Porque sí, Dios quería salvar a Nínive, pero era una prueba para Jonás. Dios estaba probando el corazón de Jonás porque tenía que trabajar con su corazón, no solamente con los ninivitas. Dios sabía la resistencia que había en Jonás y le manda una tarea que él no quiere hacer. Y ya saben lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que se tuvo que hacer para que él entendiera. Pero podrá haber sido más sencillo. Ve en la dirección que Dios te lleva, hermano, y ahí vas a encontrar palabras de Dios. Dios proveerá con su palabra primeramente. Dios sabe lo que necesita el corazón de cada creyente. Y cuando uno ya va a la iglesia, hermano, escucha y uno dice, qué bendición, qué bueno que vine. Pero no se ha puesto a pensar todas las veces que no vino. Había algo para usted. Había palabra de Dios. Y por eso las pruebas allá afuera se hacen más largas, más grandes. Porque la forma en que Dios va a dirigirnos y nos va a proveer primero es por su palabra. Y su palabra, por excelencia, va a ser predicada en la iglesia. O dicha por algún hermano, por algún creyente. ¿Dónde encuentra a ellos? En la iglesia. Por su misericordia, el Señor nos manda a alguien por allá que nos visite. Pero por excelencia, esto se encuentra en la iglesia, hermanos. Por medio de su palabra, Dios proveerá. Pero no solamente por medio de su palabra, también por medio de circunstancias. Vea el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Y lea conmigo, por favor. Versículos 13 y 14. Dios provee por medio de circunstancias. Lea el 13 conmigo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham, y él tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios le dice a Abraham, detente por medio de su palabra. Le da instrucción, lo para a tiempo, lo consuela. ¿Se imagina el consuelo que recibió Abraham cuando le dice detente? Detente, no es necesario. Ya vi que no me lo negaste. Ya vi que tu fe es genuina. Detente. Ay, qué alivio. Abraham dice, Señor, gracias. Pero saben que Abraham lo iba a hacer. Abraham lo iba a hacer. Él estaba dispuesto a sacrificarlo. Y el Señor pudo haber permitido. Y el plan aún así no se arruinaría. Dios ya había hecho cosas semejantes. Algunos hermanos en la Biblia, el Señor les permitió no quitarles lo que les había dicho que entregaran, como en el caso de Abraham, pero a otros efectivamente permitió retirárselos. Y en ambos casos el Señor obró poderosamente. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Se acuerdan de Lázaro, verdad? ¿Cómo lloraban estas mujeres por su hermano? ¿Cómo lloraban? Y clamaban. Y seguramente decían, ¿por qué, Señor, si tanto que te servíamos todos y cómo era la vida con él? ¿Por qué, Señor? El Señor tenía su plan y se iba a glorificar y lo resucita. Dios puede hacer esas cosas. Al día de hoy el brazo de Dios no se ha cortado. Pero ¿sabe qué falta? Que nuestra fe sea purificada. Que nuestra confianza esté en Él. Que usemos las herramientas que Él ha dispuesto para nosotros en medio de la prueba. Porque ciertamente probará, pero también proveerá. Y proveerá por medio de su palabra. Y proveerá por medio de circunstancias. Y ahora le dice a Abraham, alza tus ojos. Porque ya resolví un problema, ya resolví una crisis. No me vas a dar a tu hijo. Pero mi palabra es seria y te dije que íbamos a hacer un sacrificio. Y lo vamos a hacer, pero te voy a proveer para ello. Voy a proveer para que en lugar de tu hijo muera alguien más. Alza tus ojos y mira un carnero. Y ahí está. Y Abraham dice, ¿de dónde salió este? No, cuando llegamos no había nada. Hasta mi hijo había preguntado, ¿y dónde está el carnero? Yo no veo nada.
Y Abraham había dicho, Dios proveerá. Hermano, el énfasis del pasaje es ese, Dios proveerá. Pero no como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, mucho mejor que lo que nosotros creemos y mucho mejor que cuando nosotros queremos. Pero Dios proveerá. ¿Y sabe qué simboliza este carnero? Es un recordatorio en la historia de la redención de cómo Cristo tomó nuestro lugar. Eso es lo que está prefigurando ahí. Hermanos, en la historia de Abraham e Isaac, uno de los personajes principales no es Abraham, es Isaac. Pero el principal no es ni Abraham ni Isaac, es Dios que proveyó. Es Dios que proveyó ese carnero para que Isaac no muriera. Y hermano, ¿sabe con quién se identifica el pueblo de Israel en esta historia hasta el día de hoy? ¿Y con quién debemos identificarnos nosotros como descendencia espiritual de Abraham hasta el día de hoy en la historia de estos personajes? No con la vida de Abraham. El énfasis no es la gran fe de Abraham, aunque es importante, no es el énfasis. El énfasis es que Isaac merecía morir y no murió. Era justo si Dios se le pedía a Isaac y se lo llevaba. Pero ¿saben qué? Nosotros somos ese Isaac. Israel se identifica con Isaac. Isaac debía morir, pero alguien tomó su lugar. Usted y yo merecíamos morir, pero alguien tomó nuestro lugar. Nosotros no deberíamos tener estas bendiciones que tenemos, porque teníamos que ser condenados, pero alguien tomó nuestro lugar, hermanos. En Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y gracias a eso soy aceptado delante de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, de ese Cordero perfecto que tomó mi lugar, yo puedo disfrutar de la vida eterna. Yo puedo vivir para el Señor. Yo puedo vivir para cumplir los planes de Dios, que eso es lo que Isaac prefigura allí. Y Isaac es quitado cuando iba a morir y es puesto el carnero que simboliza al Cordero perfecto, a Cristo. He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Y porque Isaac no murió, pudo vivir eternamente porque hubo una provisión para él. Yo no he muerto porque Cristo fue mi provisión para mí. Y hermanos, si entonces nosotros vemos la gran provisión que Dios ha dado en la gran historia de la redención, que Él ha provisto para que yo no fuera condenado, Él ha provisto para vida eterna, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y a veces, hermanos, estamos ahí batallando y dudando por una situación terrenal, temporal, material, como si Él no tuviera el poder de darnos aquello que necesitamos. Se nos olvida que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos puede dar esas cosas que pedimos? Si no nos las da es porque en realidad no las necesitamos. Y si no nos las da cuando las queremos es porque todavía no son necesarias, porque hay algo más grande que Dios está haciendo en nosotros. Pero el problema no es falta de provisión, Él puede proveer. ¿Sabe? A veces Dios nos quita cosas materiales para proveer las espirituales. Nuestra más grande necesidad no son cosas materiales, no son cosas terrenales. No es pagar el recibo de luz, ni cubrir los gastos del mes, ni comprar los medicamentos de mi enfermedad. La necesidad más grande que yo tengo es crecer mi fe, confiar en el Señor, vivir para Él, mi vida espiritual. Y hermanos, a veces las cosas materiales evitan que las espirituales se desarrollen. Y el Señor nos provee de las espirituales quitándonos las materiales. Piense en ello la próxima vez que esté pensando en la prueba, que usted esté atravesando la prueba y sepa que sí, Dios proveerá, pero también proveerá y lo hará por medio de su palabra y lo hará por medio de circunstancias. La fe es la necesidad más grande que tenemos para que nosotros podamos seguir confiando en el Señor en esta vida terrenal, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para que nuestra fe crezca, es necesario pasar por la prueba. Pero sepa, confiad, dijo el Señor, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cree usted eso, hermano? Porque Dios siempre provee.
tú debes enfrentar la prueba con fe. La fe en medio de las pruebas es la mayor provisión de Dios, porque por ellas puedes ver las cosas grandes y más maravillosas que Dios ya proveyó. La fe desafía el alma para ver más allá de lo que los ojos pueden ver. Y solamente a través de la prueba crece la fe. Las pruebas no son malas, hermanos. El Señor probará, pero también proveerá. Porque Dios siempre provee, tú debes enfrentar la prueba con fe. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, porque vendrán pruebas que tú enviarás. Gloria a ti, a tu nombre por ello. Ayúdanos a esperar en ti, porque tú proveerás. Señor, nuestra carne es débil, pero tu espíritu siempre está dispuesto. Y ruego, Señor, que nos sostengas en ese momento. Gracias por lo que hasta hoy ya has mostrado, ya has hecho, has obrado. Señor, hay algunos hermanos aquí, algunas hermanas aquí, que necesitan más fe que otros. Provéles de ello por medio de prueba y de fortaleza y de gracia. Sosténles, Señor, en medio de la prueba. Que no flaqueemos cuando venga la prueba. Gracias, Señor, porque estamos completos en ti. Ayúdanos a ver eso por medio de tu palabra. Señor, atrae a aquellos que recientemente han vuelto a la iglesia, Señor, para que puedan alimentarse y escuchar y crecer y enfrentar la prueba con gozo. Gracias, Señor, porque eres tú el que pruebas. Tú no tientas. Gracias porque eres el que pruebas y nos sostienes en medio de la prueba. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.